Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas. Solo para recordar, hermanos, Pablo escribió la carta a los Gálatas porque había muchos maestros judíos en Galacia y querían obligar a cristianos gentiles, o sea, personas que no eran judías pero que habían creído en Cristo, a guardar usos y costumbres judías. Estos hombres enseñaban que si no se cumplía con estos ritos, con estas costumbres, no podrían ser salvos. Para ellos, la salvación era Cristo más ritos, Cristo más prácticas, más leyes, y etcétera, hermanos. Por eso Pablo, desde el versículo 1, da su postura como un apóstol, diciendo que él tiene la autoridad para escribir y corregir la mala doctrina, no por hombres, sino por Dios. Y del versículo 3 al versículo 5, Pablo da el mensaje de la salvación. Y ahora, hermanos, estudiaremos que solo hay un mensaje de la salvación, que solo hay un evangelio. Puede haber muchas religiones, muchos líderes, pero solo hay un evangelio y es el de Cristo. Acompáñame rápidamente a Gálatas 1, versículos 6 a 10, que es lo que vamos a estar estudiando, por favor. Gálatas 1, versículo 6 al 10. Dice así, Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vean, hermanos, cómo empieza el versículo 6 diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo está maravillado, está sorprendido de que las personas se apartan del evangelio. ¿A cuál? A otro evangelio diferente. Pero nota, hermano, en el versículo 7, Pablo hace una aclaración. Dice, no que haya otro. Pablo no quiso decir que hay otro evangelio o que hay muchos evangelios y simplemente hay que escoger entre todos los evangelios. No, hermano. Pablo aclara y dice que no hay otro evangelio en el versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay un solo evangelio, pero el evangelio que ellos están aceptando, que las iglesias de Galacia están aceptando, era el evangelio pervertido, distorsionado. Es una realidad, hermanos. Si predicamos el evangelio de una manera distinta a como está, ya no es el evangelio. Así le quitemos un punto, así le quitemos una coma, así le quitemos solamente una letra, si lo predicamos y le quitamos, entonces ya no es el verdadero evangelio. La idea en estos versos es que no hay otro evangelio, hermanos, solo hay uno, el que ya había predicado Pablo a estos hermanos de Galacia. Los versículos, hermanos, 6 y 7 deja claro que había personas que enseñaban lo que ellos pensaban, creyendo que era el evangelio. Pero Pablo aclara diciendo que solo hay un evangelio y es el de Cristo. Este tema que Pablo estaba abordando trae muchas implicaciones. Si nosotros pensamos que hay más evangelios, entonces podremos decir que hay varios medios para llegar a Dios.
que hay varios caminos, pero al final el destino es el mismo. Esto se le conoce, hermanos, como el universalismo. Y claro, esto es totalmente falso. A la luz de toda la Escritura, no vemos ni un pasaje que sustente esta idea del universalismo. No vemos en la Escritura que si rechazas a Cristo, puedes ser salvo por medio de otro camino. No lo vemos, hermano. Nosotros conocemos que está el Islam, está el budismo, está el catolicismo, etcétera, etcétera, muchas religiones, pero no hay otro evangelio. Solo el único evangelio, y es el de Cristo. Está la famosa frase que dice que todos los caminos te llevan a Roma. No es así, hermanos. Solo hay un camino que te lleva al Padre y es Jesucristo. Es el único medio que te puede dar salvación. No hay más, hermanos. Y vean, hay algo interesante en el versículo 7, hermanos. Vean lo que dice el versículo 7 de Gálatas 1. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo está mencionando a algunos, pero estos algunos no se está refiriendo a una persona que predica el Islam, el budismo. No, hermanos. Se está refiriendo a una persona que estaba dentro de la iglesia y que aparentemente era un creyente, entre comillas. Era un hombre que profesaba ser cristiano, que se hacía llamar hermano. Ellos distorsionaron el evangelio. Esto es sumamente grave, porque no estamos hablando de palabras islámicas, de palabras budistas, de palabras católicas o de otra religión, sino de palabras cristianas. Estas personas tomaron el evangelio de Cristo y lo distorsionaron. Trajeron una edición parecida, pero no genuina del evangelio. Alguien puede decir, quizá no le cambiaron mucho, no hay tanto problema. Claro que hay problema, hermanos, porque una pequeña modificación le quita la buena noticia. No podemos modificar el evangelio, porque si no, entonces ya no serían las buenas nuevas que traía Dios. Hay una verdad, hermanos, que nos debe de quedar claro, y es que la ingenuidad no es una virtud, hermanos, sino es un problema. Es un problema muy grande la ingenuidad. No podemos ser ingenuos ante el falso evangelio, hermanos. Acompáñame rápido a 1 Corintios 14, versículo 20. 1 Corintios 14, versículo 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Este es un reto, hermanos, porque desgraciadamente el pensar, el reflexionar en la palabra de Dios, lo hacemos a un lado, desgraciadamente, y sobreponemos nuestras emociones. Esto provoca, hermanos, que nosotros rechacemos la buena doctrina. Necesitamos ser maduros doctrinalmente. Si nuestro evangelio no es 100% puro, nuestra iglesia y nuestra vida no será saludable, hermanos. Necesitamos ser maduros en nuestro conocimiento de las Escrituras, en nuestro modo de pensar, hermanos. Tenemos que tener la capacidad de detectar cuál es el verdadero evangelio y cuál es el distorsionado. Nuestra misión principal es mantener el evangelio puro. Esa es nuestra misión, hermano. Que nuestros hijos, que nuestras generaciones reciban un evangelio puro. Y entre nosotros, hermanos, debemos de ayudarnos a vivir en santidad como lo marca la Escritura. Pablo, hermanos, sabía perfectamente que aquí estaba perdiendo el corazón de la iglesia, que el corazón de la iglesia se estaba perdiendo, el cual era el evangelio. Entonces, Pablo
nos está diciendo que puede haber muchas religiones, que puede haber muchos líderes religiosos, pero solo hay un evangelio, el de Cristo. Y fue el que mismo Pablo predicó y enseñó a las iglesias. Pero quiero que notes algo, hermanos. En el versículo 6 dice, vamos a leerlo, dice el versículo 6 de Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto o tan fácilmente os hayas alejado, vean, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nota, hermano, que alejarte del verdadero evangelio es alejarte del que te llamó, es alejarte de Cristo. Si tú crees en el evangelio y te alejas de él o lo distorsionas, verdaderamente te estás alejando de Dios. Hay personas que cantan himnos cristianos, que oran al Señor, que hablan del Señor y luego predican que por obras se puede justificar. No, hermanos. Pablo deja claro que la doctrina es importante porque es el reflejo de nuestra fe, la doctrina, hermano. El abandonar el evangelio no es solamente abandonar una creencia doctrinal, sino que estás abandonando a aquel que te llamó por su gracia. En otras palabras, rechazar el evangelio es rechazar a aquel que te está hablando personalmente. Esto es triste, hermanos, porque hay personas que estuvieron con nosotros, pero ahora se han alejado del camino. Y como en esta iglesia también hay personas que se hacen llamar judaizantes, hoy en 2020, hermano. Es triste saber que le dieron la espalda no a una idea teológica, sino a Dios mismo y a su gracia. Es triste saber eso, hermanos. Vea, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: vean, si vosotros permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, si permanecen en la palabra. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchos hoy en día se pueden preguntar, ¿cuál es la verdad? Si cada quien opina lo que cree, lo que siente, ¿cuál es la verdad? Lo que te hará libre, esa es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, es la Escritura. Si vosotros permanecéis en mi palabra, conocerás la verdad, dice el Señor Jesús. Y solo hay una Escritura, no hay más. No hay muchos evangelios, solo hay un solo evangelio, hermanos. Y ese evangelio nos hará libres del pecado, hermanos, de nuestra vida llena de contaminación, hermanos. Acompáñame rápidamente a la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así, segunda de Juan 1, 9. Cualquiera, o sea, cualquiera es cualquiera de nosotros, cualquier persona, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Se dan cuenta, hermanos? No es suficiente decir que eres cristiano, que crees en Dios. No, dice Juan, el que persevera en la doctrina de Cristo. O sea, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En toda la palabra revelada por Dios, el que persevera en esto está reflejando que es un cristiano verdadero, hermanos. Y esto es lo que nosotros tenemos que abrazar. Esto debe de ser nuestra guía, hermanos. La doctrina bíblica, el único evangelio. Ahí tenemos que estar parados, ahí tenemos que tener nuestra simiente, hermanos.
en la doctrina apostólica, que es la doctrina que Cristo mismo avaló y que Cristo mismo enseñó. Pero noten, hermanos, regresando a Gálatas, capítulo 1, versículo 7, al final del versículo 7 de Gálatas 1, vean lo que dice, que hay hombres que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir. Esta perversión, hermano, es muy sutil. Es muy sutil. Por ejemplo, hermanos, nosotros el 31 de octubre celebramos el Día de la Reforma, o tratamos de hablar siempre de la Reforma que fue por causa de Lutero, y es el día 31 de octubre. ¿Y qué pasa al otro día, hermanos? ¿Qué pasa el 1 de noviembre? Bueno, como saben, aquí en México el 1 de noviembre, y no solamente aquí en México, sino en muchos países se celebran a los muertos, veneran y celebran a los muertos. ¿Avalado por quién? Por la Iglesia Católica. Por la Iglesia Católica. Entonces, el mensaje pervertido está muy sutilmente, hermanos, dentro de las familias y dentro de la iglesia también. Pablo, hermanos, predicó un evangelio de gracia, pero los hombres de Galacia querían ser justificados por la ley. Ese es el judaísmo, volver a la ley, hermanos. Entonces, ellos tomaban extractos del evangelio y sutilmente metían las obras por la ley, hermanos, para que seas justificado. Estos hombres, hermanos, como los hombres de hoy en día, estaban o están destruyendo el corazón del evangelio. Solo por gracia. Ese es el corazón del evangelio, hermano. Nosotros tenemos que tener discernimiento para saber cuál es la verdad y cuál es la mentira. Tenemos que tener discernimiento, hermanos, porque están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Continuemos, hermanos. Vean lo que dice Gálatas 1, versículo 8, siguiendo Pablo sus palabras. Gálatas 1, versículo 8 dice: mas si aún nosotros. ¿Quiénes nosotros, hermanos? Bueno, los apóstoles. Está hablando Pablo. Pablo ya se presentó como un apóstol. Por eso está diciendo, mas si aún nosotros, mas si aún los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Sea anatema. Esto, hermanos, me hace pensar en los mormones. Ellos dicen que su líder Smith se le apareció un ángel Moroni, el ángel Moroni. Y este ángel le dio pues, más cosas que agregarle a la Biblia, le dio una nueva revelación, así es como lo dicen. Y claro, hermanos, Pablo es muy claro. Aunque venga otro, si les trae otro evangelio, lo debes de considerar como anatema, La palabra anatema, hermanos, se traduce como maldito, pero maldito de maldición. ¿Ok? La pregunta aquí es, ¿cuál es la más grande maldición? ¿Cuál es la más grande maldición? Bueno, acompáñame rápidamente a Romanos 9, versículo 1 al 3. Romanos 9, versículo 1 al 3 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Hasta ahí, hermanos, Pablo va a expresar cosas verdaderas. Él está diciendo, no estoy mintiendo y tengo por testigo al Espíritu Santo. Él lo sabe, que no voy a mentir. Y vean, hermanos, versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son
mis parientes según la carne. Otra vez aquí están hablando de los judaizantes, hermano, los parientes de Pablo según la carne, los judaizantes. Pero nota, hermano, que Pablo en el versículo 3 está usando la palabra anatema para describir la separación de Cristo. Porque deseara yo mismo ser anatema en el versículo 3, separado de Cristo. En otras palabras, un anatema, hermano, es aquel que se separa de Cristo, aquel que se separa del camino, de la verdad y de la vida. Esta separación, hermanos, es la más grande maldición. Pablo está diciendo, si alguien se atreve a predicar un evangelio diferente, seamos nosotros los apóstoles o un ángel como Miguel, sea separado de Cristo, sea anatema. Esa separación, hermanos, llegará tarde o temprano llegará. Quizás no la estén viviendo en el presente, hermanos, pero va a ser una separación que describe Segunda de Tesalonicenses. Si me acompañan rápidamente a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Vean lo que dice Segunda de Tesalonicenses 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la retribución? Versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y vean, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De la gloria de su poder. No hay más grande tragedia que ser separados de aquel que es nuestra fuente de vida, hermanos. No hay más grande tragedia. Quizás ahora muchos pueden disfrutar de la gracia común de Dios, porque ellos pueden recibir el sol, porque ellos de alguna manera son sustentados con alimentos, con dinero, todo proviene de Dios, hermanos. Pero va a llegar un día que estos hombres sufrirán, como dice 2 Tesalonicenses 9, la eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Otra vez, hermanos, si una persona rechaza el evangelio, rechaza la gracia de Dios, rechaza aquel que nos llamó de tinieblas a luz y predica otra cosa fuera de la Biblia, esa persona permanecerá en maldición, fuera de la presencia de Dios. No hay salvación para las personas que cambien el evangelio. No hay salvación para ellos. Los falsos maestros se ponen por sobrenombre los ungidos. Y ya por eso no puedes hablar, no puedes juzgar, no puedes tocar, porque Él es el ungido, entre comillas. Y descaradamente lo dicen, yo soy el ungido de Jehová. No importa el título que tengas o que pretendas tener. Ya seas un ungido, ya seas un profeta, ya seas un pastor, ya seas un apóstol o un ángel del cielo, si cambias la palabra de Dios, estarás condenado y no alcanzarás la salvación. Por esta razón, hermanos, Pablo estaba maravillado, estaba sorprendido, porque es algo serio, hermanos, el rechazar a Dios y su gracia. Si tú te das cuenta, hermanos, si tú estudias las cartas de Pablo, Pablo siempre se presenta como Pablo apóstol, no por hombre, sino por Dios, o bajo la soberanía de Dios, y inmediatamente da un saludo a la iglesia, y después de un saludo a la iglesia, Pablo lo que hace en sus cartas es agradecer a Dios porque esa iglesia va por el buen camino, hermanos. Pero en este caso de Gálatas, hermanos, no es así. Simplemente Pablo dice, yo soy Pablo, apóstol no por hombre, sino por Dios. El evangelio de Cristo es este y estoy sorprendido de que ustedes se dejen de llevar por la mala doctrina. No da gracias a Dios, sino que va directo al mensaje que es. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es algo serio. De aquí depende la vida o la muerte de los hermanos. Y continúa, hermanos, Pablo en Gálatas 1, si regresamos a nuestro texto que estamos estudiando,
Gálatas 1, versículo 9, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo reafirma sus palabras: por si había quedado alguna duda, el que distorsione el evangelio sea maldito, sea separado de la presencia de Dios. Hermanos, no podemos tolerar la mala doctrina. No podemos decir a todo amén. Porque ya escuchamos algo por acá, ya decimos amén. Si ya escuchamos algo de este lado o por todos lados, ya decimos amén. No, hermanos. Hay que tener discernimiento. Hay que escuchar, hay que prestar atención. Hay que reflexionar en las palabras como lo hacía la iglesia de Berea. Hay que escuchar, hermanos, hay que estudiar. No podemos andar escuchando prédicas de MacArthur, prédicas de John Piper, estudios de Spurgeon y después escuchar prédicas de Cash Luna, de Guillermo Maldonado y decir amén a todo. No, hermanos, no. Hay un solo evangelio y todo lo demás es falso. Todo es falso. Tenemos que tener el discernimiento espiritual. El verdadero evangelio está centrado en Dios. Y de ahí, hermanos, salen varias doctrinas como la resurrección, la justificación, la gracia, la paz, que es la conciliación por medio de Cristo. Y el evangelio, por supuesto, hermanos, también promueve la gloria a Dios. Esa es la verdadera doctrina, esa es la sana doctrina, hermanos, y en eso nos tenemos que aferrar. Vean lo que dice Primera de Juan 4:1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto de probar los espíritus? Bueno, es compararlos a través de las Escrituras. Eso es probar a los espíritus. Cuando Juan escribió estas palabras, él se estaba enfrentando a los gnósticos. Ellos decían que Cristo vino en espíritu, pero no en carne. Esa era la postura de los gnósticos cuando Juan escribió esta carta, su segunda carta. Por eso Juan decía: probad a los espíritus, si son de Dios. Pruébalos, pero ¿cómo los vas a probar? Bueno, a la luz de las Escrituras. Y Juan, hermanos, en los versículos que siguen, no los vamos a leer para no desviarnos del tema, pero en los siguientes versículos Juan da su argumento basándose en la palabra de Dios. Pongan atención, hermanos, a esto. Por el contenido de la Escritura, tú sabrás si las personas vienen de Dios o no. Esa es la idea. Esa es la idea que traía Juan cuando dice: prueba a los espíritus. Por el contenido de la Escritura, tú sabrás si las personas vienen de Dios o no. Entonces lo que nosotros debemos hacer, hermanos, es rechazar todo lo que no sea de Cristo. Yo no sé si te ha pasado, hermanos, que te han invitado a iglesias, pero a mí sí me ha pasado, que nos han invitado a iglesias y de repente como que sientes que las cosas no están cuadrando, como que lo que estás escuchando es algo extraño. Y esto, hermanos, por supuesto que no está bien. Cuando tú sientes, cuando ves que la palabra la están distorsionado, hermanos, y dices: bueno, esto lo dijo bien, pero esto otro no. Hermanos, no hay puntos medios, no hay puntos medios. Si no predican a Cristo, si no exaltan a Cristo, mejor no hay que presentarnos a esos lugares, no hay que quedarnos para ver si dice algo bueno o dice algo malo. No, hermanos, simplemente hay que salirnos de esos lugares. Salte, no te quedes, hermanos. Y mejor busca una iglesia donde se predique correctamente la palabra de Dios, el único y verdadero evangelio de Cristo. Por supuesto, hermanos, que
hay ocasiones que tenemos que escuchar esas malas doctrinas para ver qué es lo que hablan y refutarlas a la luz de las Escrituras, hacer apologética. Pero, hermanos, la realidad es que nosotros tenemos que rechazar toda mala doctrina para nuestra edificación y nuestra salvación, hermanos. Esa es la idea. Hay que rechazar toda doctrina, hermanos. Hay que predicar y hay que escuchar el único y verdadero evangelio de Cristo. Y vean, hermanos, continúa Pablo. Si regresamos a Gálatas 1, versículo 10, Pablo continúa diciendo estas palabras. En el versículo 10 de Gálatas 1 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ciertamente Pablo, hermano, con las palabras que estaba diciendo en el versículo 8 y 9, se iba a traer a muchos enemigos. Pablo estaba maravillado de que los hombres estaban recibiendo el evangelio distorsionado. Y Pablo es claro y dice: todas esas personas que distorsionan el evangelio sean anatemas, sean malditos. Esa es una palabra fuerte, hermanos. En aquel tiempo decirle a alguien anatema, desearle maldición a alguien, era una palabra fuerte, hermano. Una palabra que la gente, por supuesto, que no le iba a gustar. Pero lo que Pablo está diciendo en el versículo 10 es: yo sé que estas palabras son ofensivas para ustedes, pero no voy a diluir el evangelio. No lo haré menos ofensivo para agradarles a ustedes. Porque si yo diluyo el evangelio para agradarle a ustedes, entonces no estaría sirviendo a Cristo. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Oféndase el que se quiera ofender. Dios va primero que los hombres. Hermanos, nuestra vida debe de haber una prioridad. Y la principal, como la de Pablo, debe de ser Dios. Luego los hombres, hermanos. Pero la idea aquí, hermanos, no es que debes de desagradar a más hombres para ser más espiritual o más piadoso. No, esa no es la idea, hermanos. De hecho, Pablo no pensaba de esta manera. Vean, acompáñenme a 1 Corintios 10, versículo 31 al 33. 1 Corintios 10, versículo 31 dice: si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vean, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. No procuro mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Se dan cuenta, hermanos? En todas las cosas, dice Pablo, trata de agradar a todos para que sean salvos. Romanos 15, 12. Dice Romanos capítulo 15, versículo 2, perdón. Romanos 15, versículo 2. Dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para su edificación. ¿Se dan cuenta, hermanos? El punto es complacer a las personas, el punto es agradar a los hombres para su salvación y edificación. Si al complacer a las personas va en contra de la salvación y de su edificación, tienes que decirle la verdad, aunque se ofenda, hermanos. ¿Por qué? Porque primero tienes que agradar a Dios y después a los hombres. Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea. Obviamente nosotros no tenemos que pasar todo el tiempo desagradando a las personas, no. Hay que agradarles para su salvación y para su edificación. Fíjense, hermanos, hay un hombre hoy en día, un siervo de Dios llamado Albert Mohler. Albert Mohler es el presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur. Es un buen seminario, este hombre también es un buen predicador y él escribe buenos artículos, muy buenos artículos, hermanos. Yo los animo a que lo busquen. Albert Mohler
y vean todo su contenido, que es de mucha edificación. Y él, Albert, escribió un artículo, hermanos, y sacó un comentario de la revista New York Times, donde entrevistó al líder de la iglesia de Hillsong, este grupo muy famoso que canta música cristiana, Hillsong. La revista de New York Times lo entrevistó, y este líder llamado Brian Houston dijo que ellos como iglesia, principalmente él como el pastor principal de esa iglesia de Hillsong, dijo que están considerando y analizando sobre el matrimonio de las personas del mismo sexo, diciendo que es apropiado considerar las palabras de la Biblia junto a la cultura cambiante y a las experiencias de las personas. Eso es lo que estaba diciendo este hombre Brian Houston. En respuesta a esto, en su artículo, Albert Muller puso, hermanos, y esto es importante, voy a citar las palabras de Albert Muller, dice: si tú confundes al pecador y no le dices claramente cuál es su pecado, no le vamos a ayudar a entender cuál es su necesidad de un Salvador. Eso es totalmente cierto, hermanos. Si la iglesia no le llama pecado al pecado, ¿qué Salvador le va a ofrecer si no tiene de qué arrepentirse? Desgraciadamente, hermanos, las iglesias de hoy en día no quieren definirse. Ellos dicen: lo estamos considerando, como la iglesia de Jesús, lo estamos considerando, lo estamos estudiando. La pregunta es, hermanos, ¿qué hay que considerar? ¿Qué hay que estudiar? La palabra de Dios es clara. Y no lo decimos nosotros, hermanos, sino que lo dice Dios. Dios mismo escribió sus palabras. Dios mismo escribió lo que provenía de Él, hermanos. No hay nada que pensar, no hay nada que considerar. La palabra es clara y el camino es claro, hermanos. El trazo del verdadero camino, de la verdadera doctrina está totalmente marcada, hermanos. Y hay que seguirlo, no hay que desviarnos, no hay que pensar otras cosas. Nosotros, hermanos, como decía este hombre, Brian, nosotros, hermanos, no debemos adaptar la palabra de Dios a las personas. No debemos de adaptar la palabra de Dios ni a los tiempos ni a las personas. Nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de enseñar lo que la palabra enseñó y quiso decir a su audiencia original, y después contextualizarlo a nuestra época, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo en este estudio de Gálatas. En ese tiempo, hermanos, los judaizantes intentaban manipular la doctrina de la justificación por fe. ¿Para qué? Para que creyeran que era por obras. Eso es lo que estaba pasando en este tiempo de Gálatas. Pero hoy en día, hermanos, tenemos el humanismo, la psicología barata, tenemos el evangelio de la prosperidad, y etcétera, etcétera, más cosas que han salido. Y así como Pablo, hermanos, lucha, nosotros también luchamos con otras cosas, hermanos. Eso es contextualizar a nuestra época. No cambiar el mensaje, no quitar lo que se escribió originalmente, sino contextualizarlo a nuestra época, hermano. Entonces, hermanos, no hay que dejarnos llevar por las falsas doctrinas. No hay que adaptar el evangelio a las personas o a la época y a ver qué resulta. No, hermanos. El camino es claro y hay un solo evangelio, y el evangelio es de Cristo, hermanos. Rechazar al evangelio es rechazar a Cristo mismo, hermanos. Predicar otro evangelio es predicar la mala doctrina, es predicar el evangelio distorsionado, hermanos. Yo quiero acabar con unas preguntas. Y es, ¿qué tanto te importa cuando escuchas el evangelio distorsionado? ¿Qué tanto te importa? Porque puede ser sencillo escuchar doctrinas de un budista, de un mormón, de un católico, porque dices, bueno, aquí no hay cosas lógicas, y bueno, ellos no están siguiendo la palabra de Dios.
Pero ¿qué pasa cuando escuchas el Evangelio de Cristo, pero sutilmente sabes que no es el verdadero, sino el distorsionado? Porque así era en los tiempos de Gálatas. Los judaizantes hablaban de Cristo y de algo más. ¿Qué tanto te importa el verdadero y único Evangelio, hermanos? ¿Qué tanto quieres agradar a Dios primeramente y después a los hombres, hermanos, al predicar el verdadero Evangelio como lo hacía el apóstol Pablo? ¿Qué tanto te importa, hermanos? La Biblia no cambia. La palabra de Dios no cambia porque es inmutable. Nuestra misión como iglesia es ir y proclamar el Evangelio que se nos ha encomendado, sin manipularlo, sin modificarlo. Solo hay un Evangelio, hermanos, que se resume en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Hay que vivirlo, hermano. Hay que predicarlo. Y hay que rechazar todas las falsas doctrinas. Piensa, hermanos, quiero que te quedes pensando en estas preguntas. ¿Qué tanto te importa el verdadero y único Evangelio? ¿Y qué tanto quieres agradar a Dios primero que a los hombres? Dios te bendiga.